a Vamos a iniciar con nuestra lección de esta tarde y primero pues preguntarle si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que vimos la semana pasada para poder resolverla o poder pues continuar con nuestra lección. Bien, vamos entonces a retomar. Estamos, acuérdense ustedes, en la sesión número 7 de ahí de nuestra guía de estudio. Y estamos justamente contemplando lo que significa para nosotros esta condición de la humanidad de Cristo y su divinidad, pero que se van a estar pues justamente bien integradas, ¿no? Aquí es donde estamos teniendo nosotros pues esta temática. Vamos a decir que Cristo, decimos nosotros, es verdadero Dios, es verdadero hombre, así lo profesamos en la fe. Y entonces, lo que nosotros vamos a querer establecer ahora, o lo que estamos tratando de hacer, es que esto está justamente en una perfecta unidad, donde no hay ahí problema alguno, que dijera uno, ay, es que está el Señor así como que en dos partes, y si se puede o no se puede, cómo no entendernos justamente en esas expresiones, en esos términos, pues siendo ahí llamados a esta realidad del Señor. Bueno, la semana pasada, recordando un poquito, vimos justamente cómo se va generando por ahí una herejía por parte de Nestorio y que pues trata de salvaguardar la presencia pues del Señor, cómo tratan pues de comprender lo que es, al final es un misterio, y cómo sale a responder ahí San Cirilo. Hoy nosotros vamos a seguir justamente con esta respuesta a las herejías que se van presentando y vamos a partir de lo que será el Concilio de Éfeso. Ustedes saben que cuando se convoca a los obispos, pues tenemos un concilio y es en orden a atender algunas realidades de la iglesia. Entre las realidades de la iglesia que nosotros atendemos, pues pueden ser realidades de carácter doctrinal o de carácter pastoral. Y en este caso, Éfeso es un concilio de carácter doctrinal, porque va a tratar un tema, pues, acerca de lo que ha sido revelado de la doctrina. Y nosotros curiosamente nos damos cuenta que este tema es tan importante que está afectando la unidad del Imperio Romano. Y es el mismísimo emperador que en el año 431 pues va a convocar a este concilio. Hay una disputa, digamos así, hay un conflicto entre la postura de este joven Nestorio y Cirilo. Cirilo, San Cirilo de Alejandría, están teniendo ahí esta discusión y es donde viene a tratar de ponerse de ese paz. El concilio es convocado, Nestorio no acude y entonces van a partir de lo que nosotros conocemos como el credo, esa profesión de fe que se había hecho desde el concilio de Nicea y que después en Constantinopla también se hace un agregado con esta realidad, es justamente que se está considerando, se está partiendo a decir, bueno, quién está bien y quién está mal, quién tiene o quién no tiene la razón. Va ahí una carta que Cirilo le manda al Nestorio para que entonces pues quede claro, ¿no? Cuáles son las realidades que tienen ahí unos y otros. En esta carta queda totalmente claro que este fulano, el Cirilo, sin bronca alguna, lo que está diciendo está en armonía con el credo, con lo que dice Nicea, y así entonces ya se va a tomar hasta como una referencia.
Y se hace una contestación de parte de Nestorio, ¿no? Y Nestorio en su carta que manda, porque no acudió, pues ahí mismo en esa cartita se echa la soga al cuello, ¿no? Ahí se da cuenta la asamblea de que lo que está diciendo Nestorio está mal, se explica por qué. Entonces, en este concilio, pues propiamente no hubo una especie de debate ni un intercambio de opiniones, porque pues el Nestorio no acudió, ¿no? Aquí lo que tenemos es cómo se va a hacer esta realidad. Ahora, a partir de este concilio y al afirmar a Cristo verdadero Dios y hombre, también es donde se afirma a la Virgen María y es proclamada como Madre de Dios que está presente justamente en Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos así como esa respuesta que da el concilio. ¿Cuál es el contenido, no? ¿Cuál es para nosotros la parte rica, sabrosa? Esto es una forma de ver lo histórico, pero ¿cuál es el contenido teológico que nosotros vamos a aprovechar aquí de Éfeso? Bueno, primero tenemos que decir que Éfeso no hace justamente alguna especie de formulación cristológica, en ningún sentido. Lo que Éfeso está haciendo es una interpretación, ¿no? Esta parte de la interpretación de lo que ya venía presentándose desde Nicea en torno al tema de la encarnación. Aquí es donde tenemos nosotros la parte central, el tema de la encarnación. Entonces, este símbolo de Nicea, el credo que nosotros tenemos, pues es visto como una regla de fe. Lo que dice acá Nicea está bien. Y ahora nosotros tenemos justamente que ir descubriendo qué nos dice Nicea y que a partir de ello se dé esa orientación. Entonces, ¿cómo es que se va a establecer todo esto? Pues son la verdad que proclama Nicea, Cristo, sí, por obra del Espíritu Santo, se encarna, ¿no? De la Santísima Virgen, en la Santísima Virgen María, y entonces tiene esos dos elementos, la carne ofrece esta naturaleza humana, y del otro lado llega justamente con su naturaleza divina, y aquí el punto es cómo afirmar esa unión que se llama unión substancial, es una unión substancial. Vamos a entender primero el término substancia para que nosotros comprendamos por qué decimos que es una unión substancial. Son términos de carácter filosóficos y que nosotros los usamos de manera cotidiana, aunque no con esas palabras, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, yo les he preguntado un concepto, que es una silla, entonces yo puedo tener un color determinado para una silla, puedo tener un material de una silla, puedo tener quizás un tamaño para esa silla, puedo ver muchas características que puede tener este elemento, ¿sí? Estas características se llaman accidentes. Son cosas accidentales, es decir, puede ser que estén o no estén y no cambia lo que es una silla. Entonces, puedo tener una silla que sea verde, amarilla, negra, roja, que sea de plástico, que sea de madera, que sea de fierro, que sea chica, que sea grande, mediana. Entonces, estas cosas, estas características pueden variar, incluso pueden cambiar. Si yo quito, sí, si yo quito lo accidental, si quitamos lo accidental, esas características, nosotros nos quedamos con lo que se llama la esencia. La parte de la esencia es lo que algo es, ¿no? Entonces, puedo decir
qué es una silla. Y al decir justamente qué es una silla, nosotros tenemos aquí ya resuelto este elemento, ¿no? Yo puedo decir que una silla es esto independientemente del color, del tamaño. Entonces, por ejemplo, al decir una silla, podemos decir se trata de un objeto para sentarnos. Ahí de una manera muy sencilla, ¿no? Sí. Aquí no me meto en ese sentido, no me importa de qué color es, no me importa su material, no me importa su tamaño. Lo que me importa es qué es la silla. Esto es entonces lo que queda, vamos a decirlo así, o lo que subsiste. Si yo quito lo accidental, esto que queda, esto que subsiste, es lo que se llama la esencia, o también puedo decir, es lo que se llama la substancia. La substancia es lo que queda. Y aquí me permite conocer las cosas por lo que son. Cuando algo decimos, es que esto es lo substancial, ¿no? Esto es lo más importante, es lo esencial. Claro, pues es lo que es algo. Entonces, de todo lo que me dijo, vino mi comadre a echar chisme conmigo, ¿no? Pero de todo lo que me dijo en el chisme, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo substancial? ¿Qué es lo esencial? Entonces, eso es lo que subsiste. Ahora pensemos en Cristo. En Cristo, nosotros hablamos que se da una unión substancial, donde queda totalmente unida su naturaleza humana con su naturaleza divina. Esta unidad es lo que nos va a dar por resultado la persona de Cristo. Es lo que nos da resultado la persona de Cristo. Entonces, cuando se está hablando de la encarnación, estamos hablando de que Cristo es verdadero Dios, es verdadero hombre y que se da en esta unión substancial, es decir, no es algo que se pueda ya separar, porque si quito algo, ya no sería quien es, ya no sería Cristo. La unión substancial habla de que Cristo, puedo quitar si era alto, si era bajo, si estaba gordo, si estaba flaco, si era prieto, blanco, de ojo verde, de ojo azul, ojo negro. Esas son cosas accidentales. Pero esto que no se puede quitar, lo que subsiste, la substancia, es su persona. Entonces, nosotros profesamos así esa fe en Cristo. Esto es lo que nos va a ir entonces recordando el concilio de Éfeso y más adelantito enseguida viene otro concilio que es entonces el concilio de Calcedonia, ¿no? Pero al final vamos en la misma lógica. Se habla de que este Cristo, esta persona de Cristo es perfecto Dios y al mismo tiempo es perfecto hombre. Entonces, estamos ahí teniendo estas realidades. Ahora, si yo hablo de que es perfecto Dios, tengo que recordar que tiene una naturaleza espiritual. Dios es espíritu, ¿no? Y entonces, en el espíritu, yo voy a hablar de una inteligencia divina. Esa inteligencia divina va a buscar la verdad. Y como lo hace de una manera perfecta, pues siempre lo va a encontrar. Tenemos una voluntad divina y la voluntad divina lo que hace es querer. ¿Y qué es lo que quiere? El bien.
La inteligencia conoce, la voluntad quiere y quiere el bien. Y cuando se da la voluntad buscando el bien y la inteligencia busca la verdad, entonces hablamos de que hay una libertad divina. Y es acá donde se puede elegir y es aquí donde surge el amor. Entonces Dios tiene estas formas, ¿no? Estamos hablando de que ahí en el Señor está una forma de conocer divina, una forma de querer divina y una forma de elegir divina. Eso es la naturaleza espiritual. Pero aquí nos encontramos que siendo hombre, Cristo tiene un cuerpo, pero al mismo tiempo tiene un alma y esa alma es como la nuestra, es de carácter espiritual. Y entonces esto significa que tiene también una inteligencia, pero ahora vamos a encontrarnos una inteligencia humana. Y también la inteligencia humana busca la verdad y lo hace mediante el conocer. Y también hay una voluntad, un querer humano. Y esta voluntad humana está orientándose siempre hacia el bien, es lo que quiere, ¿no? Quiere el bien. Y cuando la voluntad humana y la inteligencia humana quieren el bien y la verdad, entonces puedo hablar de una libertad humana que entonces me permite elegir y me elige el amor. Entonces, yo aquí voy viendo que hay una forma también de llegar acá a la verdad, al bien, al amor, y que tengo entonces un conocer, una forma de conocer humana, tengo una manera de querer a modo humano y tengo una manera de amar, de elegir a modo humano. En Cristo entonces, como es verdadero Dios y es verdadero hombre, tenemos estas dos cosas. Y entonces podemos aquí encontrar, porque las broncas, conocer, vamos a hablar del conocer de Cristo, ¿no? Entonces, este conocer de Cristo, vamos a poner, conoce de modo divino o conoce de modo humano. Y es que hay diferencias. Dios conoce todo de cajón. Dios conoce todo justamente de manera directa. Nosotros no, nosotros tenemos que conocer, vemos una cosa, quitamos las cosas accidentales y llegamos a la esencia de algo. Entonces nosotros nos tardamos a conocer, conocemos de una manera mucho más imperfecta. Cuando se trata del querer, vamos a cambiar nomás aquí los verbos. Si hablo del querer de Cristo, quiere de manera divina o quiere de manera humana. ¿A qué forma lo quiere, no? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta otra vez de este actuar justamente de Dios. ¿Cómo estamos ahí obteniendo justamente este debate, ¿no? Ahora, ¿cómo va a actuar? ¿Va a actuar el Señor? ¿Va a amar como Dios o como hombre? Y entonces alguien va a decir, es que pues nosotros queremos, ¿verdad? Y se supone que queremos el bien, pero no siempre lo queremos. ¿Por qué? Porque nos engañamos. Y entonces yo veo algo malo como bueno. Es que le voy a pegar a esta persona, pero es que ya empezó, entonces yo me estoy defendiendo. Entonces, ese golpear a alguien es algo bueno, es algo malo, porque lo veo como bueno, si es, no es bueno, si es malo, es la verdad, es la mentira. Y entonces nosotros
pues tenemos ese problema, tenemos esa dificultad porque es el Señor el que nos da posibilidades, pero nosotros tenemos esa dificultad que nos dejamos engañar por la mentira por un solo problema, porque hemos pecado, porque nuestra naturaleza humana, es cierto, tenemos como la de Cristo, Cristo tiene nuestra naturaleza, pero en nuestro caso está dañada, está defectuosa, quedó dañada por el pecado. En el caso de Cristo, su naturaleza humana es perfecta, y al ser perfecta, entonces no va a tener ese conflicto. Por eso justamente no va a haber esta situación. Ahora, nosotros ya con esto podemos afirmar que Cristo es, por ejemplo, consubstancial al Padre. Es de la misma naturaleza, ¿no? Eso significa esto. Así lo decimos ahora, porque antes se decía consubstancial en el credo, pero ahora decimos es de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Pues porque es verdadero Dios. Pero el hecho de que se haya hecho como nosotros, pues es también un acto de amor por nosotros. Y así nos encontramos con esta variedad en Cristo. Ahora, en el Señor Jesús, en Cristo, nosotros ahora vamos a distinguir que tiene justamente la unión sin confusión. La palabra confusión es palabra compuesta, ¿no? Que se funde, que se mezcla. No. Es la misma realidad. No, no hay ninguna confusión. Entonces, por eso, en Cristo, que tiene la verdadera naturaleza humana y la verdadera naturaleza divina, y vimos cómo se une, por eso la Virgen María es madre de Dios. Y entendemos, obviamente, es madre de Dios Hijo, por supuesto, pero lo es porque en Cristo permanece, subsiste esa naturaleza divina. Entonces, es aquí donde tenemos algo bien valioso. Así podemos darnos cuenta cómo hay unión y no mezcla, no hay una revoltura. Y del otro lado, esta unión nos da por resultado, pues, justamente una sola persona. Sí, hay dos naturalezas, sí, eso es cierto, pero son entonces las que quedan, las que subsisten en la persona de Cristo. Y esta fórmula es la que se va a usar justamente para hablar de cómo está esta realidad en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos da como significado esto ya para nuestra fe? Esas afirmaciones, pues van a tener primero un gran significado de carácter cristológico. Aquí en esta parte de lo cristológico, pues nos van a afirmar justamente cómo está la divinidad de Cristo, cómo está su humanidad, y entonces hay una unidad sin confusión, ¿sí? Hay unidad sin confusión. Y esto justamente nos ayuda a ir reconociendo la presencia de Cristo en cómo se va integrando. Entonces, esto es bien padre, porque así ya sabemos que en Cristo ha querido ser hombre, se encarna, decíamos, y lo más importante no es para nosotros, no es solo su ser, no saber, qué bueno, ya supimos que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. No, no, todavía hay algo mucho mejor en esto. Lo que es excelente de esto es que el Señor Jesús asume la humanidad.
hace suya la humanidad. Y al asumirla, entonces puede salvarla. Aquí nosotros podemos decir, lo que no es asumido no es redimido. Ujú. Y es entonces algo bien importante. Lo que no es asumido, fíjense en este dicho, no es redimido. Pongamos a pensar, ¿cómo asumimos, por ejemplo, la infancia de un niño? Estás delante de un niño, vas a platicar con él y te abajas, te agachas, te pones ahí a su altura. ¿Para qué? Para que le comprendamos. Entonces, en la medida en que yo me abaje, digamos, estoy asumiendo como esa forma de ser niño, es como entonces lo puedo comprender. Digámoslo con esta expresión que no es tan profunda, pero nos ayuda. Se está tratando de ponerse en los zapatos, ujú, del otro, y en ese ponernos en los zapatos del otro, lo vamos a tener ahí para comprenderlo. Ahora, esto es solamente en este dicho, pues de alguna manera externa, ¿no? Pero en Cristo esto sabemos es más profundo, porque Cristo es el que nos hace suyos y entonces nosotros, viene acá esto fuertísimo, Cristo nos asume, nos hace suyos. Y entonces, al decir que nos hace suyos, nosotros decimos que nos diviniza. Ya tenemos nosotros, ya somos seres humanos. Y entonces, así como nosotros somos humanos, estamos en un proceso para que al mismo tiempo, sin dejar de ser lo humano, sí, ojo con ello, es una unión substancial, para que al mismo tiempo, sin dejar de ser seres humanos, seamos dioses. Y esta parte es la grandísima riqueza. Esto es, al decir que seamos dioses, lo pongo aquí con mayúscula, significa que somos hijos de Dios. Y el ser hijos, hablamos de una adopción filial. Nos están adoptando como hijos. Y esa adopción filial es espiritual. Al decir que es espiritual, ¿no? Es obra del Espíritu Santo. Y al decir que es la obra que hace el Espíritu Santo, entonces esto, pues perdura, ¿sí? Es eterna. Aquí es donde nosotros tenemos esa grandísima riqueza, ¿no? De tal manera que se está justamente, podemos decir, garantizando la salvación. Si nosotros afirmamos que Cristo es verdadero Dios, ahí no hay bronca. Pero también digo que es verdadero hombre, este es el regalo. Esto es lo fuertísimo. No solamente se trata de saber qué es lo ontológico, ¿no? Lo que se refiere a su ser, sino que aquí se destaca el carácter salvífico. Y entonces uno, por ejemplo, tenía que ser capaz, al contemplar esto, de decir, caray, soy amado. Y porque soy amado, soy constituido como hijo de Dios. Y entonces la respuesta que doy ahora es el amar. Y es justamente el amar lo que me pone, lo que me hace propio justamente, pues hijo de Dios.
Dios, decimos nosotros, es amor. Y si Dios es amor, entonces yo que soy su hijo, pues también el hombre tiene que ser amor. Y si el amor es mi ser, el que hacer, lo que yo tengo que hacer de acuerdo a mi naturaleza, pues es el amar. Y cuando se ama, se vive en comunión, y cuando se vive en comunión, se gana, se obtiene la salvación. Por eso es profundísimo esto, ¿eh? Y del otro lado, ya tenemos esta parte del sentido cristológico, pero todavía hay un regalo más, que es el sentido mariológico, de decir que Dios es verdadero, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, tenemos nosotros aquí una verdad, ¿no? La Virgen, justamente, la Santísima Virgen, ha sido elegida por Dios y aquí Cristo se engendra, ¿no? Se engendra en ella, toma carne en ella. Y aquí podemos decir que Cristo, sí, Cristo acepta, así lo decide en su acto de libertad que le permite amar, acepta nacer según la carne en el vientre de esta mujer que es María. Y esto, caray, hombre, inunda el vientre de la mujer como si fuera una especie, vamos a decir así, de pedacito de cielo, ¿no? El vientre de la mujer que es madre participa de ese regalo. ¿Por qué? Porque entonces viene como un paso de la eternidad al tiempo. Y aquí es donde viene pues el regalo. Ahora, al poner a María como madre de Dios, sí, si la Virgen María es madre de Dios, entonces esto se tiene que precisar con mucha claridad, ¿sí? No porque su divinidad, no porque la divinidad de Cristo, vamos a ponerlo así más explícito, no porque la divinidad de Cristo, ujú, entonces haya comenzado a existir en el vientre de María. Eso sería totalmente una herejía, sería un error, para nada. La divinidad de Cristo ya existía desde antes, desde antes. Ujú. Entonces, nosotros podemos decir que la Virgen está poniéndose la parte humana, pero como estamos hablando de que hay, decíamos hace ratito, una unión substancial, si hay una persona que tiene dos naturalezas y que es Cristo, entonces yo no puedo decir que María nada más es como mamá de la parte humana, ¿no? De Cristo. Imagínense, no sé, por poner un ejemplo absurdo, y ahí mismo probamos esto, ¿no? Resulta que yo soy hijo de mi mamá y de mi papá y una parte de mí parezco mi papá y una parte, la otra parte de mi mamá. Y él dijera, ah, bueno, mi mamá es solamente la mamá de mis ojos, porque lo saqué de ella, pero la nariz es de mi papá, entonces el papá no es mi papá de mi persona, es el papá de mi nariz nada más. Pues no, cuando digo que es mi mamá, cuando digo que es mi papá, es de la totalidad de mi ser. Y esto justamente nos da conciencia de que María es madre de Dios, de Cristo, porque es verdadero, Dios verdadero hombre, y al hacerse madre de Dios, pues también es madre nuestra. Entonces, es ahí como lo que en la Santísima Virgen María
pues también hoy toca, podemos decir nosotros, el reconocer, el asumir en la presencia de la Virgen. Bueno, esto es lo que se nos ofrece al alcance por este concilio justamente de Éfeso y que se va teniendo resonancia en la misma iglesia, en la misma comunidad, a partir justamente de lo que se va teniendo al alcance, en la comprensión de la época, por este pleitito que traía el Nestorio con el Cirilo, ¿no? De ahí viene todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que podamos tener para que podamos atenderlas? Padre, Sí, soy Berta. sí, Bertita, dígame usted. Entonces, podría decirse que la máxima prueba que confirma que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios está en la encarnación por el Espíritu Santo en la Virgen María. Ujú. Y no solamente la encarnación se va a limitar a un momento, porque la encarnación es la forma en la cual Cristo existe encarnado, entonces podemos decir, ahí comienza Ah, justamente, y esa es la lógica en la que se va a mover el Señor, cómo asume la materialidad para que desde la materialidad pueda actuar. Pensemos en los sacramentos. En los sacramentos está la dinámica de la encarnación. Hay algo material que es, digamos, asumido por la gracia, por la acción divina, para comunicarnos ese efecto. Pensemos en un atardecer. Es algo que Dios ha creado, es como un sacramento natural. Y ahí nosotros, a través de ello, podemos descubrir esas huellas, esos vestigios, esas, digámoslo con ese término, encarnaciones que Dios ha hecho, porque ha ido dejando justamente esas huellas, ¿no? Que tenemos ahí. Y es justamente acá la manera en cómo se descubre ese actuar divino. gracias, Padre. Muy bien. Bueno, creo que tenemos hasta ahí nada más. No, Padre. Ah, ok, dígame, Araceli. Padre, sí, mire, hay una pequeña oración que dice en la página 53 que dice, refutar la perdóneme, refutar la verdad ontológica de Jesucristo mediador, verdadero Dios y verdadero hombre, significa refutar también la economía de la salvación. ¿Qué es la economía de la salvación, padre? No acabo de entender ese Ujú. término. La palabra economía viene de cómo administramos la casa. Oikos es la raíz griega. Economía es, por ejemplo, ustedes tienen como mujeres, a veces la mujer es mucho más administradora, es más eficiente, es más buena, pues ahí para manejar los dineros. Uno como hombre es más desperdiciado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Pues economizar. ¿Y qué es economizar? Pues que tengo este dinerito que me dio mi viejo para el gasto, pero pues yo lo voy a pellizcar tantito, lo voy a guardar para acá, para cuando haya algún imprevisto, y voy a comprar esto, pero mejor lo voy a ir a comprar acá que sale más barato para que me rinda más. Esa administración de recursos materiales es la forma de cómo se hace la economía del hogar. La administración de recursos, digamos, el hacer más con menos, esa es la eficiencia, ¿no? Bueno, apliquemos eso a la salvación. ¿Cuáles son los recursos que Dios tiene para salvarnos? Entonces, todo lo que Dios hace para salvarnos entra en la economía, en el actuar de Dios, de la salvación. Es todo lo que Dios hace. Entonces, ahí, por ejemplo, su principal recurso, vamos a decirlo así, pues es Cristo. ¿Y lo va a economizar en qué sentido? Pues que nos lo mandó y nos lo dejó con el Espíritu Santo a través de los sacramentos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la salvación es una forma de administrar los recursos para salvarnos. Haga de cuenta que entonces aquí la mamá es Dios y todos los recursos que tiene al alcance los va a usar con tal de que alcancemos la salvación.
Esa es la aplicación. La palabra economía nosotros la reducimos pues solamente a veces a lo material, a la cuestión de dineros, pero la economía, bueno, pues la podemos usar de muchas formas, de muchas maneras, en el sentido original del término. Por eso se habla de economía de la salvación. Lo que Dios hace, vamos a decirlo así, para salvarnos. Todo lo que Dios nos pone al alcance para darnos esa oportunidad, ahí entra la economía salvífica. Igual entraría la confesión, Todo la eso. comunión, todo eso. Los santos, la Virgen, nuestra oración, nuestra forma de a lo mejor voy a hacer un grupo de oración con mis vecinas. Esa parte es lo que hacemos justamente en orden a asumir esa salvación que Dios nos ha dado. La Santísima Virgen, los santos que interceden por nosotros. Ahí está un elemento, un recurso que Dios pone a nuestro alcance para alcanzar la salvación. En los sacramentos, el ir a recibir un sacramento, es una forma en la cual llega esa gracia también de Dios a mi vida. Entonces, son los recursos que Dios pone para que nos podamos salvar, para que podamos llegar a esa salvación, pues que Él mismo en Cristo nos ha conseguido. Sí, Padre. Muy Gracias. bien, para servir. Bueno, les dejo pues ahí entonces la clase, te la subimos, darle una ojeada a lo que tenemos y también, bueno, pues el rascarle, porque es muy interesante justamente. Y este último elemento, ¿no? Hablamos de lo ontológico que se refiere al ser. Bueno, ya nos quedó claro que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero lo más padre es la resonancia, el efecto, lo salvífico, ¿no? Que sale ahorita, que es que Dios asume la humanidad, nuestra condición humana, para salvarnos. Y esta pues es la grandeza de este tema, ¿no? El que se una lo humano, lo divino, es con esta intención. No se salva lo que no no se salva lo que no se asume. Entonces, lo que no es asumido, no es redimido. Tenemos que integrarlo para comprenderlo. Decimos, ponernos en los zapatos del otro nos ayuda. Entonces, ahí tenemos esa ventaja y en ese sentido. Bueno, pues hacemos la oración para concluir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud te manifestamos nuestro cariño, nuestro amor, nuestro afecto, porque nos has querido junto a ti, porque nos has querido salvados, porque has hecho tanto y sigues haciendo tanto para que alcancemos esa salvación. Y aunque tantos momentos y tantas veces nos alejamos de ti, sabemos que tú no nos sueltas y sabemos que estamos tomados de tu mano. Bendice nuestros hogares y familias, pero especialmente bendícelos con tu presencia, donde nosotros en casa, en el trabajo, tengamos siempre esa apertura para recibirte y con ello poder alcanzar la salvación que tú antes nos has conseguido ya en la Santa Cruz. Y que Dios Todopoderoso les cuide y bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañen siempre.